Me mudé a otro país por amor, y desperté sola en una casa vacía. Nunca pensé que el silencio pudiera sonar tan fuerte. La mañana que todo se rompió no hubo gritos, ni discusiones, ni mensajes finales. Solo silencio. Un silencio raro, espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Abrí los ojos esperando escuchar su voz en la cocina, el ruido del café, algún sonido cotidiano que confirmara que mi vida seguía donde la había dejado la noche anterior. No escuché nada. Me quedé unos segundos mirando el techo, diciéndome que quizá había salido temprano, que tal vez había ido a la playa, que en este país los horarios eran más laxos, más libres. Me aferré a cualquier explicación que no doliera. Me levanté descalza y recorrí la casa despacio, como si temiera que al moverme demasiado rápido algo terminara de desaparecer. La sala estaba ordenada, demasiado. La habitación también. Fue ahí donde sentí el primer golpe seco en el pecho. El cajón donde guardaba mis joyas estaba abierto. Vacío. El pequeño cofre donde guardaba documentos y dinero, también. Corrí al garaje. El espacio estaba vacío, el auto no estaba. Ahí entendí que no se había ido a comprar pan. Me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer con mis manos. Mi cabeza empezó a repasar el último año como si alguien hubiera apretado un botón invisible. Yo había dejado mi país por él. Mi trabajo, mi rutina, mi idioma. Me mudé a esta ciudad costera porque él me juró que ahí construiríamos algo nuestro. Que él conocía el lugar, que todo sería más fácil si yo venía. Yo tenía ahorros, tenía estabilidad, tenía una vida hecha, y la empaqué en maletas porque confié. El dinero siempre había sido mío. No porque él me lo pidiera, sino porque yo quería compartir. Compré los autos. Pagué arreglos. Llené la casa de cosas que nos hacían sentir en casa. Joyas que traje conmigo, recuerdos familiares, piezas que no solo valían dinero, sino historia. Nunca pensé en esconderlas. Nunca pensé que tendría que protegerme dentro de un matrimonio. Lo llamé. Una vez. 2. 10 veces y nada. Fue entonces cuando la realidad terminó de caerme encima. No hablaba bien el idioma de este país. Podía defenderme en lo básico, pedir comida, saludar, moverme, pero no explicar una traición. No denunciar un robo. No entender un sistema legal que no era el mío. Me sentí pequeña por primera vez desde que llegué. Expuesta. Como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto ajeno de golpe. Lloré, sí. No voy a fingir fortaleza donde no la hubo. Pero no fue un llanto largo. Fue corto, contenido. El tipo de llanto que no pide consuelo, sino tiempo para pensar. Agarré el teléfono y llamé a mi familia. Estaban lejos, en otro país, pero contestaron de inmediato. Mi madre lloró más que yo. Mi hermana me dijo algo que se me quedó clavado: no te vayas todavía. No le facilites la huida. También tuve ayuda ahí, donde estaba. Personas que no me conocían de antes, pero que vieron algo en mí que ni yo estaba viendo todavía. Una vecina que hablaba mi idioma. Un conocido que me acompañó a traducir. Alguien que me explicó, con paciencia, que desaparecer así no era solo abandono, era robo. Era un delito. Y que aunque yo fuera extranjera, aunque no entendiera todo, tenía derechos. Esa mañana entendí dos cosas. La primera, me había casado con un hombre que nunca planeó quedarse. La segunda, si yo me iba en silencio, él no solo se llevaba mis cosas, se llevaba la historia completa. Y no estaba dispuesta a desaparecer así. Actualización 1. Las primeras horas después de darme cuenta de que se había ido fueron extrañamente funcionales. No entré en pánico de inmediato. Hice lo que hacen muchas personas cuando algo es demasiado grande para procesarlo: me concentré en lo inmediato. Cerré la puerta con llave. Revisé ventanas. Guardé mis documentos personales en una mochila. Conté el dinero que aún quedaba. Poco. Demasiado poco para alguien que, hasta el día anterior, se sentía segura. Volví a llamar a su teléfono y seguía apagado. Intenté pensar con lógica. Quizá había pasado algo, un accidente o un malentendido.
Pero cada habitación de la casa desmentía esa esperanza. Faltaban cosas específicas. No era un arrebato ni una huida improvisada. Había elegido qué llevarse. El auto más caro, las joyas, el efectivo. Incluso algunos papeles que sabía dónde estaban porque yo misma se los había mostrado, por si algún día hacía falta. Ese fue el pensamiento que más me dolió. No solo me había robado, había usado la intimidad como mapa. Me senté en la cocina con el teléfono en la mano y empecé a revisar mensajes antiguos. Conversaciones aparentemente normales que ahora leía con otros ojos. Promesas de futuro. Frases sobre sacrificios. Comentarios sobre aguantar un poco más y todo valdrá la pena después. Me di cuenta de que muchas de esas frases no hablaban de nosotros, hablaban de él. Yo solo era el medio. Salí de la casa por primera vez ese día cuando el sol ya estaba alto. El barrio seguía igual. Gente caminando hacia la playa, niños riendo, la vida intacta, como si nadie hubiera notado que mi mundo acababa de colapsar. Me sentí invisible. No solo porque nadie sabía lo que me había pasado, sino porque en ese momento entendí algo incómodo. Para el sistema de ese país, yo era la extranjera. La que no hablaba bien el idioma. La que había llegado por amor, como tantos otros. Eso me dio miedo. Entré a una pequeña tienda y traté de explicar, con palabras torpes, que mi esposo había desaparecido. La mujer me miró con confusión y me respondió rápido, demasiado rápido. No entendí todo, pero sí entendí lo esencial, necesitaba ayuda más especializada. Salí de ahí con las manos temblando y una sensación nueva en el pecho, era demasiado vulnerable. Fue entonces cuando llamé a una de las pocas personas que conocía ahí, alguien que había sido amable conmigo desde el principio. Cuando escuchó mi voz, supo que algo no estaba bien. No hizo preguntas innecesarias. Me dijo que pasaría por mí. Que no me moviera. Que respirara. Con esa ayuda llegaron las primeras traducciones reales. Las primeras explicaciones claras. Las primeras verdades incómodas dichas sin rodeos. Lo que había hecho no era solo desaparecer, era un delito. Y no, el hecho de que él fuera ciudadano y yo extranjera no lo protegía como yo temía. Tampoco me dejaba a mí indefensa. Esa tarde, mientras hablábamos, algo empezó a cambiar dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero ya no era lo único. Empezó a mezclarse con otra cosa, una rabia fría. No explosiva. No impulsiva. Una rabia que piensa, que calcula. Pensé en todo lo que había dejado por él. En las jornadas dobles de trabajo. En el dinero ahorrado. En la confianza absoluta con la que abrí mi vida. Y también pensé en algo más, si él había planeado irse, si había tomado mis cosas con tanta calma, era porque creía que yo no haría nada. Que me iría avergonzada. Que volvería a mi país en silencio. Esa noche dormí poco. No porque llorara, sino porque mi cabeza no paraba. Empecé a anotar fechas. Transferencias. Compras. Mensajes. Todo lo que antes era cotidiano empezó a convertirse en evidencia. No sabía exactamente qué haría todavía. No tenía un plan completo. Pero sí tenía una certeza que no había tenido al despertar esa mañana. No iba a desaparecer para facilitarle la huida. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión, la de quedarme, la de no callar, la de no irme rota, iba a cambiar por completo cómo terminaba esta historia. Actualización 2. Los días siguientes dejaron de sentirse como días. Eran bloques de tiempo donde todo giraba alrededor de una sola pregunta: ¿qué hago ahora? No porque no supiera que me había robado, sino porque todavía estaba entendiendo cómo me había robado. Mi casa ya no era un hogar. Era una escena incompleta. Cada objeto que faltaba era una confirmación silenciosa de que esto no había sido una discusión, ni una crisis, ni un impulso. Había sido un plan. Y yo había estado dentro de él sin saberlo. Con ayuda de la persona que me estaba asistiendo empecé a hacer llamadas. Bancos. Tiendas. Aseguradoras. Algunas conversaciones eran breves. Otras agotadoras. En varias tuve que repetir la historia más de una vez, con frases simples, sin matices,
porque apenas me podía comunicar con lo básico. Cada repetición me dolía menos. No porque dejara de importar, sino porque empezaba a sonar real incluso para mí. Fue ahí cuando apareció la primera sorpresa. El auto que se había llevado no estaba a su nombre. Las joyas, tampoco. Las transferencias grandes estaban registradas desde una cuenta conjunta, pero con movimientos que no coincidían con gastos familiares normales. Todo eso, que yo había considerado nuestro, en realidad tenía trazabilidad. Y esa trazabilidad tenía consecuencias. Otra persona me dijo lo que mi hermana en un principio me dijo. Si te vas ahora, él gana tiempo. Si te quedas y haces las cosas bien, él va a tener que explicar mucho. Esa frase me acompañó el resto del día, repitiéndomela una y otra vez. También empecé a hablar más con mi familia. No para llorar. Para informar. Les conté lo que había pasado con calma, sin adornos. Me escucharon en silencio y, por primera vez desde que llegué a ese país, sentí algo parecido a respaldo real. No emocional únicamente, sino práctico. Contactos. Recomendaciones. Opciones. Mientras tanto, él seguía sin aparecer. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una explicación. Eso también empezó a decirme algo, no estaba evaluando volver. Estaba evaluando si yo reaccionaría. A mitad de esa semana tomé una decisión que me costó aceptar, pero que sabía que era necesaria. Fui a denunciar el robo de manera formal, con documentos, con fechas, con números, con la ayuda de alguien que traducía exactamente lo que yo decía, sin suavizarlo. Cuando terminé, me senté en el estacionamiento un largo rato. No sentí alivio. Sentí algo más extraño, control. No sobre él, sino sobre mi lugar en esta historia. Esa misma noche revisé, por última vez, nuestros mensajes antiguos. No para torturarme. Para entender. Y lo entendí. Muchas de sus frases hablaban de futuro, pero nunca de arraigo. Nunca de construir ahí. Nunca de quedarse. Yo había puesto la casa. El dinero. La estabilidad. Él había puesto promesas. Una semana después recibí el primer mensaje suyo. No preguntaba cómo estaba. No pedía perdón. No mencionaba lo que se había llevado. Decía algo mucho más revelador. Necesito que hablemos. Estás exagerando las cosas. No respondí. Porque ya no estaba exagerando nada. Estaba documentándolo. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, algo ya estaba claro, él había subestimado dos cosas. Mi capacidad de quedarme. Y mi terquedad para no dejar las cosas a medias. La historia no iba a cerrarse con una desaparición limpia. Iba a cerrarse con explicaciones que él no había previsto. Actualización 4. La citación llegó un jueves por la mañana. No decía su nombre en grande ni traía dramatismo. Era un documento neutro, casi frío, que indicaba que debía presentarme en una oficina oficial para ampliar información sobre la denuncia. Iba a haber un traductor. Iban a revisar el estado del auto y algunos movimientos bancarios. Nada más. No pensé en él hasta que lo vi. Estaba sentado al otro lado de la sala, con los brazos cruzados, el gesto tenso, como alguien que todavía cree que puede controlar cómo se cuenta una historia. Cuando levantó la vista y me reconoció, su expresión cambió. No fue alivio. Fue cálculo. Sonrió apenas. Esa sonrisa que yo conocía bien. La que usaba cuando quería bajar una conversación de tono, cuando quería parecer razonable. Tenemos que hablar, dijo apenas me acerqué, antes de que el traductor se sentara. No le respondí. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa demasiado ancha para cualquier reconciliación. El funcionario explicó el procedimiento. El traductor repitió cada frase con exactitud quirúrgica para evitar confusiones. Yo asentía. Él se movía inquieto en la silla. Cuando le dieron la palabra, empezó como yo sabía que empezaría. Dijo que todo había sido un malentendido. Que se había ido, a pensar. Que había tomado cosas, porque eran de los dos.
Que yo estaba exagerando porque estaba asustada y no entendía bien cómo funcionaban las cosas en este país. Mientras hablaba, me miraba a mí. No al funcionario. No al traductor. A mí. Como esperando alguna reacción. Algún gesto. Alguna grieta. No la tuvo. Cuando llegó mi turno, hablé despacio. Sin levantar la voz. Sin adornar nada. Dije que no se había ido a pensar. Que había vaciado la casa de bienes costosos que no le pertenecían. Que había desaparecido sin aviso. Que yo no hablaba perfectamente el idioma, pero sí entendía cuando alguien me robaba y me abandonaba en un país que no era el mío. El traductor repitió cada palabra. Él empezó a moverse más. Eso no fue así, interrumpió. Tú sabes que no fue así. El funcionario le pidió que esperara su turno. Ahí fue cuando algo cambió. Estás haciendo esto para joderme, dijo, ya sin disimulo. Sabes que yo no puedo con esto ahora. Lo miré por primera vez directamente. No, respondí. Estoy haciendo esto porque te fuiste creyendo que yo no iba a hacer nada. Se inclinó hacia adelante. Esto se podía arreglar, dijo. Podíamos hablarlo. Volver. Tú siempre exageras cuando te sientes sola. Hablaba rápido y atropellado, haciendo aún más difícil de entender todo. El traductor se detuvo un segundo antes de repetirlo. Me miró, como pidiendo permiso. Traduce, le dije. Cuando escuchó sus propias palabras en otro idioma, su expresión cambió. Se dio cuenta, tarde, de que ya no estaba hablando solo conmigo. Empezó a alzar la voz. A decir que yo estaba destruyendo su vida. Que él había sacrificado cosas por mí. Que yo no entendía cómo funcionaba ese país. Que nadie me iba a creer. El funcionario se levantó. Señor, cálmese. No lo hizo. Golpeó la mesa con la palma abierta. Esto es una locura. Gritó. Ella no puede hacerme esto. Ahí terminó cualquier discusión. Lo que siguió fue rápido. Demasiado rápido para dramatizarlo. Dos oficiales entraron. Le pidieron que se levantara. Él siguió hablando, ahora más alto, más desesperado. Dijo mi nombre. Me acusó. Me pidió que dijera algo. No lo miré. Mientras se lo llevaban, entendí algo con una claridad que me dio frío. Ese hombre no estaba sorprendido por las consecuencias. Estaba furioso porque ya no podía hacer lo que se le viniera en gana, porque ya no tenía el control de nada. Actualización final. Después de eso, todo avanzó como avanzan las cosas cuando ya cruzaron un punto legal. El auto quedó retenido oficialmente. Parte del dinero fue congelado. Las joyas recuperadas se incorporaron al expediente. Y él quedó detenido de manera preventiva mientras se resolvía su situación. No fui a verlo. Tampoco tuve ninguna conversación final. Todo lo que tenía que decir ya estaba en documentos, firmas y registros. Fue en ese tramo cuando inicié formalmente el divorcio. No como un gesto simbólico, sino como lo que era, el cierre legal de una relación que había terminado el día que desperté sola en una casa vacía. No hubo reclamos de su parte. No intentó discutir bienes. No se atrevió. Para entonces, cualquier movimiento suyo jugaba en su contra. Yo me concentré en lo mío. Vendí lo que se podía vender. Cerré cuentas. Organicé papeles. Decidí fechas. Cuando finalmente regresé a mi país, no lo hice huyendo ni derrotada. Volví acompañada. Esperada. Sostenida. Mi familia estaba ahí, no para hacer preguntas, sino para ayudarme a cerrar. El auto, una vez liberado, se vendió. El dinero recuperado quedó en cuentas que solo llevaban mi nombre. Las últimas firmas se hicieron sin su presencia. No hubo despedida. Porque la relación había terminado de la forma más clara posible. Él creyó que yo desaparecería en silencio. Que el idioma me haría pequeña. Que el amor me volvería ingenua. Se equivocó en todo. No me fui por amor.
Pero tampoco me quedé por miedo. Y subestimar a una mujer que dejó su país por amor fue el último error que cometió.